del producto 1978, así que, pero sí, por ejemplo, recuerdo el cuento de Mariana Enríquez, cuando hablábamos con los muertos, que no me acuerdo en qué libro de Mariana Enríquez está, que a mí me gustó mucho. Las cosas que perdimos en el fuego. Las cosas que perdimos en el fuego. Y me parece que ahí comienza a haber una distancia generacional con el horror de la dictadura, que a las generaciones más jóvenes, esa solemnidad que no implica ni banalización, ni cualquier cosa, pero sí la posibilidad, yo pienso, la posibilidad de abordarlos desde otra óptica. Obvio. De nuevo, siempre con la seriedad y responsabilidad que merece la cuestión. Me parece que es importante habilitar otros lenguajes que permitan acercar a gente que quizás no lo vivió de la forma en la cual yo pienso, no sé, mis estudiantes, digo, chicos que nacieron en 2006, 2007, 2008, que necesitan otro abordaje que no sea el lugar siempre solemne, ¿no? Siempre cuidando la forma. Sí, o con rigor histórico, ¿viste? Con el rigor histórico de esto pasó así, asá. En 1978 lo que planteo es que ves solamente una historia que busca contar que hay un horror que no podemos ver, que tiene que ver con, bueno, en este caso una secta, etcétera, 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 pero tiene, para mí, más allá de que después la película se pone recontra gore, que le pasa mucho al ambiente de cinematográfico argentino de ese segmento. Sí, como que por ahí, esto decía la persona, después lo guardé el reel, así que lo vamos a ver al final, después de que el profe haga todo su segmento. Hay como todo un inicio de presentación del tema que está muy bien y después la película se va en gore 40 minutos, como innecesario, pero al mismo tiempo plantea, te están entrecruzando los horrores, es decir, che, vos le tenés miedo a esto, bueno, que te chuparan era bastante parecido a esto. Y es otra manera de entrar al tema. Para mí una buena forma de pensarlo en paralelo es El laberinto del fauno, con la Guerra Civil Española, que es una película que no aborda, que tiene como fondo la cuestión de la guerra civil o de la represión después de la victoria del franquismo, que lo tiene como telón de fondo al tema, que es claro al principio de la película, pero que lo toca de forma tangencial. Y me parece que es un buen punto de partida para después abordarlo de otra manera. Acá hay algo que leía el otro día en Twitter interesante sobre 1978, que es que, claro, que el horror de la dictadura ni siquiera es comparable al horror del gore. Pero más allá de eso, me parece que son apuestas, de nuevo, siempre que sean con respeto y estén bien laburadas, me parece que sirve, que sirve y que es necesario porque las generaciones recuerdan de maneras distintas. Y pensar que lo que le sirve a una... Lo que servía, por ejemplo, es muy claro el ejemplo de Las noches de los lápices, ¿no? La noche de los lápices, bueno, creo que todos la vimos en la escuela, una cosa que tiene, que responde a una época, es un producto que responde a una época, la teoría de los dos demonios, no eran inocentes niños, cuando en realidad, bueno, eran militantes políticos, digo que eso no implica culpabilidad, pero sí eran sujetos con una agencia política, que en la película un poco se desdibuja eso, pero bueno, tenía que ver con una época en la cual surge la película. Y que permitió también que mucha gente, bueno, tomara conciencia del horror que había sido la represión bajo el terrorismo de Estado. Bueno, hoy por hoy quizás necesitamos otros lenguajes, otras formas, y bienvenido sea el animarse, por lo menos. Sí, yo lo pensaba en este sentido, profe, no sé, también para que vos, que tenés todo el recorrido histórico de la lectura, de la mirada, de cómo abordarlo, etcétera. Me da la sensación también que en este último tiempo, Juntos por el Cambio, Pro, Libertad Avanza de por medio, se ha planteado como necesariamente el punto final y sigamos adelante. Bueno, lo plantea mucho Fantino en Neura, de bueno, no es necesario seguir recordando si bombardearon la plaza, si no bombardearon la plaza, si secuestraron gente, si torturaron gente o no. Digo, eso uno no lo puede ir a plantear a la PDH o a hijos o a abuelas, porque son los que llevan la discusión siempre adelante desde su lugar y desde el lugar que ocupan y no tienen, para mí, la obligación de buscar otras herramientas. Desde lo artístico, me parece que si, como vos decís, hay una generación que te está diciendo, che, estamos muy distanciados del tema y estamos abordando el tema desde tweets o desde Fantino, cosa que es un error, bueno, busquemos otros lugares, que sea el arte que busque otro lugar, decir, che, por ahí no tenemos que abordar directamente desde el registro histórico, por ahí podemos abordar adentrémonos en el tema, a ver qué siente la gente cuando ve otra cosa del cine de autor vinculado a la dictadura. Y pienso en otras experiencias, pienso por ejemplo en la década de los 90 con la música, digo, bandas, no sé, como
bueno, obviamente León Gieco, ¿no? Pero no sé, Ataque 77, Fan People, con canciones que hablaban del tema. Para los que crecimos en la primera década de los 2000 y que obviamente esto ya la dictadura no nos había tocado de forma directa porque habíamos nacido ya en democracia, bueno, son dispositivos sensibilizadores que está bueno tener. Pienso también en las propuestas de los museos, digo, me parece que hay como todo un conjunto de herramientas para abordar y para seguir discutiendo un tema que lejos de lo que dicen estos pregoneros del olvido y de la negación, sí es un tema que sigue siendo muy importante para la sociedad argentina y que sigue siendo importante abordar y sobre todo no dejar que el olvido se coma lo que sucedió, porque los efectos de eso que sucedió entre el 76, 75, 76 y el 83 siguen golpeando hasta la actualidad y me parece que obviamente quienes se han beneficiado de ese proceso son los que hoy quieren que se olvide, ¿no? Obvio. Juana Capoeira dice librazo, el que mencionó el profesoria. Rezagada dice, hola, profe. Salúdela. Rezagada. Buenas. Hola. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en Tirar del Hilo hoy, profe? Hoy vamos a hablar de la década del 60. Nos vamos a ir a la década del 60 y nos vamos a ir particularmente a Daniel Serri, a la general de Daniel Serri. Vamos a hablar un poco de historia local. ¿Por qué no? Porque entre agosto y noviembre del 62 se producen las huelgas más importantes de la historia de Bahía Blanca, que es la huelga frigorífica ocurrida en el frigorífico Cap Cuatreros de Serri, pero que me parece que es importante porque invita a pensar otras cuestiones más allá de la huelga, ¿sí? Invita a pensar en la industria de la carne, en Bahía Blanca, ¿sí? En la cuestión del desarrollo. Mucha gente no lo sabe, gente joven. Es muy interesante, son frigoríficos que cierran en la década del 80, en la década del 90, ¿sí? Al fragor de la avanzada neoliberal, pero que también nos invita a pensar en la cuestión de los derechos laborales, en las conquistas laborales, en la cuestión de la proscripción política, tan en discusión en estos días. Así que me parecía interesante, a la luz de un trabajo de un historiador bahiense que se llama Franco Bayer, que habla sobre la huelga de 1962, me parece interesante traerlo un poquito a colación, ¿no? Y que, claro, pensar en Serri invita a pensar o obliga a pensar en el frigorífico Cuatreros, ¿sí? En el frigorífico Cuatreros, que desde principios del siglo XX funciona, particularmente desde el año 1903, o funcionó durante todo el siglo XX, en la localidad de Daniel Serri, ¿sí? Que tiene un origen en el siglo XIX esta localidad, ¿sí? Con el objetivo, ahí tenemos una panorámica de la década del 60. Las imágenes que vamos a ver hoy pertenecen al archivo de la memoria de la UNS, ¿sí? Ahí tenemos la planta del frigorífico Cuatreros, en el cual, por ejemplo, mi abuelo trabajó como guardia de seguridad. Así que tengo ahí parte de la historia familiar ahí relacionada. Era enorme, realmente era enorme. Hoy son ruinas. Sí. Hoy son ruinas. Hay un informe de Rodrigo Nistal muy interesante para Canal 7 en una época que estuvo en el frigorífico Cuatreros mostrándolo cómo está en la actualidad. Claro, que sucede de forma análoga a los frigoríficos Swift o Armour en Berisso, por ejemplo, a La Negra en Avellaneda, son lugares de trabajo muy importantes que luego, con el paso del tiempo, bueno, han caído en, uno diría en desgracia, pero en realidad las desgracias son accidentes. Esto no es una desgracia, sino que tuvo que ver con una política clara. Pero aparte de ser un escenario de trabajo muy importante para la comunidad de Serri y para Bahía Blanca, fue un escenario importante para la organización obrera y para la conflictividad social. Pero ¿cómo surge el frigorífico Cuatreros? Surge, primero está ubicado a 15 kilómetros de Bahía Blanca, en la bahía que lleva el mismo nombre, ¿sí? Y claro, es hijo de un momento histórico, el frigorífico Cap Cuatreros, ¿no? En el momento en el cual nuestro país era casi una colonia del Imperio Británico, estamos hablando del principio del siglo XX, el Imperio Británico, durante la primera década del siglo XX, sufre una crisis de abastecimiento de la carne. ¿Por qué? Por distintos motivos relacionados a conflictos en sus colonias, particularmente en Sudáfrica y en Australia, ¿sí? Ve cómo la llegada de carnes al Reino Unido se ve puesta en crisis, por lo tanto, van a aprovechar la posibilidad de que Argentina exporte carnes al Reino Unido, ¿sí? Y en ese cuadro las exportaciones de carne de la Argentina van a jugar un rol fundamental para el Reino Unido. En ese momento que no tenían abastecimiento propio, con lo que tenían no alcanzaban para el mercado interno. A ver, tenemos dos situaciones los dos principales proveedores de carne de la Commonwealth para el Reino Unido, Sudáfrica y Australia. En Sudáfrica se está dando la guerra anglo-boer, una guerra muy importante que tiene Inglaterra entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con lo cual la exportación de carne se corta. Y hay una sequía muy fuerte en Australia, que era el otro lugar que proveía carnes para el Reino Unido, con lo cual esos dos mercados que eran tan importantes se ven imposibilitados de exportar carne
hacia el Reino Unido, que en su propio territorio no tiene demasiadas condiciones para el desarrollo de la ganadería. Por lo cual Argentina, en el marco del proceso de la consolidación del modelo agroexportador, bueno, viene al pelo, ¿no? Para que exporte carne. Exactamente. Es así que entre 1901 y 1903, la compañía Sancinena de Carnes Congeladas va a construir un frigorífico que se va a inaugurar en octubre de 1903. ¿Y por qué lo construyen ahí? Primero porque están muy cercanos a la bahía y por lo tanto la posibilidad de construir un muelle, ¿sí? Un puerto propio para exportar, el muelle Puerto Cuatreros, ¿sí? Un trazado ferroviario que permite la llegada, obviamente, de mercancías al frigorífico y la exportación a través del puerto, ¿sí? Y obviamente el estar cerca de un núcleo urbano importante, como lo era Bahía Blanca en ese momento, le habilita la llegada de mano de obra también, ¿no? Entonces son como lugares estratégicos, exactamente, en paralelo al puerto de Ingeniero White, Puerto Galván, etcétera, ¿sí? Pero a diferencia de lo que muchas veces hemos hablado acá, profe, que era ya la consolidación de Ingeniero White y la zona portuaria, Cerri estaba Cuatreros y Campos. No había una consolidación de ciudad como tenemos hoy, en ese momento. En realidad son durante las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? que la instalación del frigorífico va a hacer que se acerquen familias obreras, ¿sí? A una localidad que en un principio tenía el nombre de Cuatreros y a partir de 1943 pasa a llamarse General Daniel Cerri como hasta la actualidad, ¿no? Entonces, la instalación de este frigorífico genera un crecimiento muy importante de la población obrera, ¿sí? de la localidad de Cerri, ¿sí? En 1952, la Corporación Argentina de Productores de Carne, la CAP, le compra, ¿sí? Le adquiere el frigorífico, ¿sí? Y pasa a estar bajo la égida de la CAP. No, la CAP, y esto es interesante, ¿sí? Pasa a ser frigorífico Sancinena a ser frigorífico de la CAP. Ahí tenemos una foto de unas obreras en la década de 1950. Lindas fotos. Yo voy ilustrando. Pero del archivo de la memoria de la Universidad del Sur, sí, de la Universidad, sí, le mandamos un saludo a José, a Celeste y a toda la gente del archivo de la memoria de la UNS, que hacen un laburo increíble. Aprovechemos, si son chicos, chicas que están estudiando, secundaria, primaria, aprovechen. Nivel universitario, está el archivo de la memoria de la UNS, José Marcilés es un crack, labura mucho el tema, así que aprovechen porque tienen material. Sí, exactamente. Y claro, la CAP, ¿cómo nace la CAP? La Corporación Argentina de la Carne, ¿no? Surge como respuesta a la crisis de 1930, ¿sí? Tras el cierre de los mercados internacionales producto de esta crisis económica, la demanda de carnes se contrae. Obviamente, los mercados se cierran y Argentina no tiene dónde exportar, con lo cual la principal forma de que entraran las divisas se corta. En ese marco, Argentina firma el Tratado de Roca-Runciman con Inglaterra en 1933. Primer gran estafa argentina con el Reino Unido. Un tratado que, bueno, fue denunciado en la época por el señor Lisandro de la Torre, ¿sí? Luego es asesinado Enzo Bordavere en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación. El famoso asesinato en el Congreso de la Nación. Congreso de la Nación. Película que pueden ver en Volver, como mira el amigo Moreto. Bien. Buena data esa. Me gustó. Está también en Amazon Prime Video. ¿Cómo se llama? Asesinato en el Congreso de la Nación. Sí. Y cuenta justamente el asesinato en el marco de la firma del Tratado de Roca-Runciman, que era un tratado, que uno lo podría resumir, un tratado que ponía de rodillas a la Argentina frente al Reino Unido, que a cambio de unas cláusulas draconianas le aseguraba a la Argentina que podía seguir vendiendo carnes al Reino Unido. El Reino Unido no necesitaba de la Argentina. Pensemos que para 1930, hasta la Segunda Guerra Mundial, es la principal potencia del mundo, con lo cual ¿sí? Tiene sus tentáculos, diría Eric Hobsbawm, por todo el mundo. ¿Sí? Con lo cual, un poco uno podría decir, es de onda. Sí, claro. De onda, te lo doy de onda el Tratado de Roca-Runciman, pero esto lo que hacía era poner a la Argentina obviamente en una situación de debilidad frente al Reino Unido, ¿no? Una situación de dependencia económica de una potencia con su periferia. Recordemos de nuevo que para principios del siglo XX se considera que la Argentina es una colonia no formal. Sí, claro. Por la dependencia. ¿Puedo preguntar cuáles son algunos de los puntos clave del tratado? Por ejemplo, ¿sí? Una cuota del 15% sobre las compras de carnes argentinas, ¿sí? Para ser satisfechas por empresas frigoríficas que no perseguían beneficios. Situación que va a hacer que se conforme la CAP y que absorba, por ejemplo, las cuotas de frigoríficos privados, entre ellos Sancinena, por ejemplo. Okay. Claro. Cuotas, por ejemplo, la garantía de que la exportación va a ser a través de barcos de bandera inglesa, una serie de cuestiones que garantizan la primacía del Reino Unido por sobre la economía argentina. En el medio de esa situación también, lo que se empieza a ver, que es lo que ve Lisandro de la Torre, está muy marcado en la película, pero también lo pueden ver en libros,
que no solamente mandábamos carne a Reino Unido, se mandaban gran parte de ganancias de guita que los frigoríficos no podían explicar de qué manera habían ganado, porque en los libros notariales de las empresas no figuraban, y entre otras cosas, la discusión que tenemos en la actualidad acerca de qué tipo de calidad de carne exportamos, tampoco estaba clara. Quedaba una carne de mierda para el mercado interno, quedaban los mejores cortes para exportación, y en los libros figuraba al revés. Claro. Ah, ok. Y había un margen de guita. Y había un margen de guita que se llevaba directamente en cofres. En allá. Cofres se llevaba a Estados Unidos. Oh, qué locura. Y las empresas después lo que decían, en esto como explicaba Juan, decían, no, estamos fundidas. Claro. O sea, nosotros no nos saquen el pacto Roca-Runciman, porque es lo único que nos mantiene en pie. Exactamente. En realidad era con lo que estaban haciendo diferencial. Y en ese contexto, ¿sí? Se crean las famosas juntas nacionales, la Junta Nacional del Grano, se crea la Junta Nacional de la Carne, ¿sí? Que es una política intervencionista del Estado argentino que surge para salvar a los ganaderos, ¿sí? Al sector ganadero, que buscaba crear frigoríficos, una de las medidas que tenía la creación de frigoríficos nacionales, ¿sí? Para la cual se conforma la Corporación Argentina de Productores de la Carne, ¿sí? Para un poco proteger a los ganaderos de el monopolio de los frigoríficos extranjeros. ¿Sí? Ahí ya comienza el Estado a intervenir, ¿sí? en la economía en el marco de una crisis muy importante. Claro. ¿No? Es importante esto que dice Juan, porque no había frigoríficos nacionales. O sea, todos los que hacían grandes negocios con la carne eran norteamericanos o ingleses. Exactamente. Swift, Armour, digo, son frigoríficos de capitales extranjeros. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los laburantes acá? ¿Sí? Hasta 1940 tuvieron que esperar los trabajadores de la carne para tener una organización gremial a nivel nacional. Sin embargo, ya desde principios del siglo XX hay huelgas muy importantes en Berisso, en Avellaneda y en Cerri por reclamos para conseguir mejores condiciones laborales. Por ejemplo, en 1917 hay una huelga muy importante en Cerri que termina con un obrero muerto, asesinado por la policía, varios heridos, ¿sí? En el marco entonces de una conflictividad que iba creciendo con el desarrollo del siglo XX, ¿no? Hacia la década del 30 serán los comunistas los que organicen la Federación Obrera de la Industria de la Carne, ¿sí? Que va a ser el primer paso para poner en pie una organización nacional de todos los trabajadores de la carne. Y claro, en el 43, con la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego en 1946 a la Presidencia de la Nación, ¿sí? Va a desarrollarse una política de creación de sindicatos paralelos. ¿Cuál es el objetivo de la creación de los sindicatos paralelos? Discutirle, ¿sí? Quitarle dominio a los comunistas y a los socialistas del mundo gremial argentino. Por eso cuando dicen que Perón es comunista o que esto que el otro, bueno, la realidad es que no. No, bueno, y hasta que llegó Perón, que es mediados del 50, ya había 30 años de sindicalismo argentino. Exactamente. Es un dato que a veces a algunas personas se les escapa. Sí, que eso es muy importante. Digo, hay una historia muy rica del movimiento obrero argentino previo a Perón. Y lo que es interesante, digo, porque en este discurso de la actualidad no, que el peronismo y el comunismo, que es lo mismo, no. O sea, al contrario, cuando llega Perón, a la Secretaría de Trabajo y Previsión crea sindicatos paralelos con el objetivo de sacarle el dominio a los comunistas y a los socialistas. Y entra mi amigo Cafiero con la Junta de Grano, con empezar a hacer cooperativas en toda la zona núcleo para el tema granario. Exactamente. No le salió bien el programa a mi amigo Cafiero. No, pero bueno, por lo menos se intentó. ¿Qué sé yo? Pero pará, es muy interesante, yo estoy en la parte estoy leyendo la biografía de Cafiero, ustedes dirán, así sí que se coge, pero bueno, no, es interesante, porque habla de esto justamente, la lucha, ni siquiera estamos hablando de la tercera presidencia de Perón, estamos hablando de la primera y la segunda. Primera, una lucha sin cuartel contra el comunismo y los sindicatos, y la segunda contra la iglesia. O sea que... A ver, hay algo que dice Marina Franco y Ernesto Bojoslav, que en un libro que se le hace muy poquitito, que la constante en el siglo XX en la Argentina es el anticomunismo. Dice, hay un anticomunismo represivo, que puede ser la Liga Patriótica. Sí, claro. Y un anticomunismo que ellos dicen que es productivo, que por ejemplo es el que garantiza o por lo menos genera las condiciones para el desarrollo de políticas sociales, que tenían como objetivo evitar el descontento de los trabajadores y que se acerquen en teoría al comunismo. El peronismo, dice Marina Franco, es parte de ese anticomunismo productivo. Obvio. Que genera, obviamente, mejores condiciones para los trabajadores. ¿Y qué quiere que gaste la guita acá, en última instancia? ¿Qué le dice Perón al empresariado local en el 44? Repartan ustedes con nosotros
o vienen los comunistas después. Claro, sí, sí. A ver, no había posibilidad de una revolución comunista en ese momento en la Argentina. Eso hay que dejarlo en claro. Nunca hubo una posibilidad de una revolución al estilo bolchevique. Sin embargo, el clima de época, ¿sí? el ascenso de la Unión Soviética, los movimientos de liberación nacional generaban como ese pánico que, bueno, que el peronismo busca hacer una suerte de dique de contención de ese descontento. Por eso, en 1944, se funda el Sindicato de Obreros del Frigorífico Cuatreros, ¿sí? En la localidad de Cerri. Entonces, estamos para la década del 40, ya hay una organización gremial a nivel local en Cerri, ¿sí? Hay una organización a nivel nacional, y obviamente en el marco de las políticas redistributivas del peronismo, en el 46 se firma un convenio muy importante para los trabajadores de la carne. ¿Qué les garantiza? El pago por enfermedad, las cuestiones en torno a la salud, vacaciones pagas, etc. Y por esto nos vamos a la década del 60. Nos vamos al 62. El peronismo desde el 55 está proscripto, ¿sí? Pero en el 62, luego de las tratativas entre Perón y Frondizi, de todo eso que viene pasando, ¿sí? El peronismo se vuelve a presentar a elecciones, ¿sí? El peronismo proscripto se vuelve a presentar a elecciones y gana en 8 de las 14 provincias en las cuales se presenta, entre ellas Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué hace el gobierno de Frondizi, presionado por la cúpula militar, ¿sí? Y por el sector de la burguesía argentina? Da de baja, anula las elecciones y al poco tiempo va a ser derrocado, ¿sí? Y va a asumir en por su los nombre, propios milicos que por los propios militares que le decían, no, ¿qué hizo? Frondizi levantó un poquito la tapa, ganó el peronismo automáticamente. ¿Y quién es el que encabeza esa victoria electoral? El sindicalismo peronista. Recordemos un dato también, profe, que me parece interesante para la época, porque después normalmente se cambian los pareceres. El peronismo no le decía Tortuga a Frondizi, eran los propios milicos que le decían Tortuga, de la misma manera que Tortuga le decía a la Nata a Casanelo. No, recordémoslo, porque a veces después se confunde, ¿no? Después como que... después siempre es un solo sector el que anda derrocando presidentes. Y lo que es interesante es que pensar que parte del sindicalismo peronista en este momento tiene una política de integración al sistema político. ¿De qué forma? De negociar con el poder en la Argentina. Eso lo desarrolla Daniel James en su libro Resistencia e Integración sobre el sindicalismo peronista, que el sindicalismo peronista tiene la política de golpear y negociar. Ahí aparece Bandor, después va a aparecer Rucci, ¿no? La política de golpeo y negocio. Tengo la fuerza del movimiento obrero para presionar, golpeo y después me siento a negociar, ¿sí? Entonces el escenario es un poco más complejo. Sin embargo, esta victoria electoral lo que marca es que el peronismo es la columna vertebral, que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, ¿no? Claro, luego del golpe que derroca a Frondizi, que como sabemos había pactado con Perón para llegar al poder, ¿sí? La nueva situación política va a dar luz verde para una radicalización, por un lado, de la violencia estatal para reprimir a los trabajadores, ¿sí? A las huelgas, pero por otro lado también los sectores empresariales van a ver en este nuevo marco político una posibilidad de borrar de un plumazo las conquistas obreras que se habían dado durante el peronismo. Entonces dicen, se cayó Frondizi, lo tiramos a Frondizi, ¿sí? Los militares apoyan a Guido, lo tutelan, no lo apoyan, lo tutelan, ¿sí? Bueno, es momento de que borremos esas conquistas que los trabajadores habían conseguido, luego de años de reclamar, bajo el gobierno de Perón, ¿sí? Y en ese contexto, por ejemplo, lo que pretenden los empresarios es que las variaciones salariales vayan de acuerdo a la productividad. Ok. Que tenga que ver con el aumento de la productividad. Es en ese contexto que se inscribe la huelga nacional de 1962, impulsada por la Federación Gremial del Personal de la Carne, que es la organización a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué va a reclamar? Primero, aumentos en un marco de recesión económica a principios de la década del 60 en el país, pero también que no se derogue el convenio colectivo de trabajo firmado en el año 1946 entre los trabajadores de la carne y el gobierno peronista. Estamos ¿sí? en un bucle hace 60 años. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Pero acá, bucle, ¿eh? Nos escribe un oyente. Mis abuelos trabajaron en la CAP. A mi abuelo lo rajaron por peronista. Bueno, ahí tenemos. Ahora vamos a ver, luego de la huelga, a los dirigentes sindicales, ¿sí? Los echan, por ejemplo. Son expulsados luego de ser derrotados en la huelga, ¿sí? Porque hay una política de represión sistemática hacia el movimiento obrero. Claro, en ese marco de crisis, la Federación de Trabajadores de la Carne lanza una huelga nacional en agosto del 62, que comienza con algunos paros progresivos de 15 minutos, 40 minutos, van aumentando en tiempo, ¿sí? A lo cual las empresas van a responder con un lockout patronal. No exportamos, no producimos, ¿sí? Como una forma de meter presión al gobierno para que responda la huelga. Los trabajadores cuentan, ¿sí? de Cerri, cuentan que se acercaban a la CAP
y se encontraban con las puertas de la planta cerrada, ¿sí? Con la vigilancia de la Gendarmería y la Marina y la Policía bonaerense que ocupan las plantas para mantener a los trabajadores alejados del lugar. ¿Sí? Una militarización de la zona. Una militarización de la zona. Claro, como decía el oyente recién, luego de la huelga del 62, la mayor parte de la dirección del sindicato fue despedida por la empresa, ¿sí? Porque lo que estaba en juego, ¿sí?, era la posibilidad de los industriales de avanzar sobre las conquistas. Ahora bien, ¿qué significa la huelga para la comunidad de Cerri? Más allá de este conflicto que, como yo les decía, comienza en agosto y terminan en noviembre, ¿sí? Ya ahí había una comunidad alrededor de la Exactamente, de la exactamente. O sea, había gente viviendo ahí, podríamos decir que era un barrio más que un pueblo como ahora. Uno podría decir una localidad, estructurada okay, en torno al trabajo de la carne, tanto el trabajo en las fábricas y también en torno al puerto, en torno a la estación de ferrocarril que existe en la actualidad, digo, que dependía del funcionamiento de la exportación, ¿sí?, los comercios que abren para atender a los obreros, bueno, lo cual es muy importante, ¿por qué? Porque claro, en el marco de esta huelga que dura 3 meses, imagínense sostener una huelga 3 meses, 3 meses, es mucho tiempo, la comunidad desarrolla instancias de solidaridad. Por ejemplo, los sindicatos portuarios locales, ¿sí?, los estibadores, mandan, por ejemplo, pescado fresco a la localidad de White, a Cerri, como una forma de ofrecer solidaridad, ¿sí? También muchos obreros cuentan que cazaban liebres en los campos linderos para poder comer, ¿sí?, para no quebrar la huelga. Otros buscaban otros trabajos de forma temporaria. Y también vecinos donaban comida a los huelguistas y los comerciantes fiaban. Okay. ¿Sí? Fiaban, como una forma de decir, bueno, los bancamos, apoyamos lo que ustedes están reclamando. Porque claro, al comerciante también le convenía. Obvio. Le convenía. Sí, ese tipo sin guita no hacía mover el no hace mover local. Y después me tiene que pagar lo que me debe. Obvio, entonces, pero digo, más allá de eso, hay una sensación de comunidad, ¿no? Claro, pero para septiembre las empresas, ¿qué hacen? Llaman al personal jerárquico de las fábricas para que vuelva a trabajar. Este personal no podía estar sindicalizado por el rango que ocupaba, por lo tanto garantizan una guardia mínima para que el frigorífico comience a funcionar de nuevo. Muy de a poco. Muy de a poquitito, pero lo garantizaban. Por lo tanto, estos trabajadores jerárquicos, el personal jerárquico, va a trabajar a los frigoríficos, protegidos por la Marina, y el resto de los huelguistas los empieza a acusar de carneros, ¿no? Están rompiendo la huelga, exacto, están rompiendo la solidaridad, con lo tanto tenemos un primer golpe a la huelga. Aparte de esto, hay un contexto que ayuda a que las patronales mantengan el lockout. Primero, una sequía muy grande en el 62, lo que baja el ritmo del trabajo, con lo cual no había tanta pérdida de ganancias, había un paro, ¿sí? Entonces, ¿sí?, en el marco de una recesión económica a nivel nacional, como yo les contaba, las empresas pueden mantener el lockout patronal como una forma de presionar al gobierno para que solucione la situación. Por otro lado, también, la dirección del Sindicato Nacional tiene una política de negociación con el gobierno nacional, con lo cual las medidas de fuerza no se radicalizan, con lo cual el conflicto comienza a mermar, por así decirlo, y se sostiene solamente por la acción, dice Franco Bayer, de las bases, ¿sí?, de las bases locales, de Berisso, de Cerri, etcétera, que son las que pueden mantener la huelga, pero obviamente debilitadas, ¿no? Poco a poco, entonces, se va a llegar a la finalización del conflicto para noviembre de 1962. Pero 3 meses. 3 meses después de huelga, ¿qué significa esta derrota para los trabajadores? Primero, una ola de despidos, como comentaba el oyente recién, ¿sí? Cuentan los trabajadores que en Cuatreros debían hacer una fila larga frente al establecimiento, en el cual había un escritorio en la parte de afuera y un marino les decía, le comunicaba a cada uno su nueva situación laboral, si seguía trabajando o no seguía trabajando, ¿sí? Te quedas afuera o seguís. Obviamente los despidos son sin indemnización y recaen sobre quienes habían participado y quienes habían llevado adelante la huelga. ¿Cuántos empleados había aproximadamente? Estamos hablando de miles de empleados, claro, ¿sí? De miles de empleados. Era un lugar muy importante. Yo creo que había como, perdón, no quiero errar, pero había como 3.000 personas que trabajaban en la CAP. Es un montón. Y pensemos no solamente en los empleados que trabajan en la CAP, sino también la gente que depende de eso alrededor. Sí, obvio. Entonces, estamos hablando de lugares muy importantes para el mundo del trabajo local. Y también, obviamente, la derogación del convenio del 46. Sí, claro. Que fue reemplazado por otro que imponía las condiciones que querían las patronales, ¿sí? Cuentan también de nuevo los testimonios orales que de nuevo están en el archivo de la memoria de la UNS, que los capataces le decían a los obreros, les blandían el nuevo convenio en la cara y le decía, ahora se van a tener que atar a esto. Entre otras cosas, ¿sí?, que eliminaba los jornales por enfermedad, la garantía horaria y las 6 horas para trabajos insalubres, por ejemplo.
eso es lo que se había eliminado en este nuevo convenio que surge luego de la huelga de 1962. Pero claro, esta huelga va a dejar una huella imborrable en la comunidad de Cerri, ¿sí? Pone a prueba las relaciones entre los obreros y su comunidad, ¿sí? Pero también se da en el marco de un conflicto más importante a nivel nacional, que es lo que Daniel James cuenta en Resistencia e Integración, que tiene que ver con, luego de la caída del peronismo, con un avance en los sectores patronales sobre las conquistas de los trabajadores. ¿Me podés repetir el año, Juancito? 1962. Me había ido del año, está bien. Luego del 55 se da una contraofensiva de las patronales con el objetivo de, lo que dice Daniel James de nuevo en Resistencia e Integración, con el objetivo de que las fábricas vuelvan a estar en orden. Lo que decían los industriales durante el peronismo, dice, habíamos perdido el orden en las fábricas. Los obreros ahora pensaban que eran igual de poderosos que nosotros. Bueno, a partir del 55 lo que se busca es volver, ¿sí?, a imponer el orden que se consideraba perdido en los establecimientos laborales. Claro, los frigoríficos pretendían incrementar la productividad a costa de una mayor explotación de la mano de obra, por eso había que borrar, ¿sí?, el convenio colectivo, lo cual solo podía ser alcanzado mediante la implementación de nuevas condiciones laborales, ¿sí? Esas condiciones laborales, ¿cómo se podían imponer? Solamente con la derrota de la huelga, ¿sí?, y con la expulsión de los activistas más comprometidos, ¿sí?, de la limpieza a nivel de la fábrica, ¿sí?, de los sindicalistas más comprometidos, ¿no? Entonces, pero como para cerrar, ¿no?, ¿de qué nos habla este conflicto? Contamos una huelga que duró 3 meses en defensa de derechos laborales conquistados, pero claro, estamos frente a un conflicto fundamental para el movimiento obrero local, para Bahía Blanca, ¿sí?, un conflicto muy importante, pero que también permite entender, nos sirve como punto de partida para entender dinámicas económicas, sociales y políticas que se dieron a lo largo del tiempo y a lo largo del territorio argentino. Yo tengo una acá, profe Joaquín, acá al fondo. Dale. Sí. Negro. Después hablamos en el recreo nosotros. Tengo una... Basta de decirme negro. Moreto, tengo una... te vas con el preceptor. Yo no fui, chico. Sí, Va. sí. Tengo una conclusión apresurada. No es la primera vez que usted viene y cuenta sobre una huelga en Bahía Blanca. Las anteriores habíamos hablado de las señoras que hilaban en Ingeniero White, en el Ingeniero 28. White. Y antes contó otras 2 más. Esta es la 4ª huelga que usted cuenta en diferentes periodos de la historia. Nunca hay un triunfo. No marca, es un poco no como marca así el derrotero sindical bahiense. A ver. Nunca un gol nos trae, profe, ¿eh? No marca eso un poco más allá de que teníamos el puerto y Cerri y las empresas acá en Bahía. Nunca un gol. Tampoco es para que con una mirada derrotista. No, pero digo, es tal vez lo que explica un poco el presente sindical en Bahía Blanca, que no... Podría ser. No tiene tanta pregnancia del 70 en adelante. Podría ser, también es un recordatorio, desde un humilde profesor de historia, ¿sí? Ok, acá está la parte que los liberales le hacen el recorte al profesoria. No, es un recordatorio a las dirigencias sindicales del país que tuvieron un pasado de lucha importante y que quizás en momentos de crisis económica estaría bueno recordar un poquitito. Después está un poco parada la situación. Parece que estaría bueno recuperar estas historias. Imagínate que la JP Morgan le está diciendo al gobierno que está un poquitito parado el mercado interno. Bueno. Y ellos se dedican a prestar plata. Bueno. Claro. Pero... Mientras tanto, los muchachos del triunvirato están preocupadísimos. En otros momentos hacían estas cosas. O las bases hacían otras cosas. Obvio, y las dirigencias sindicales miraban para otro lado o estaban negociando, ¿sí?, en otros lugares. Pero claro, ¿de qué nos habla un poco la huelga del 62? Nos permite pensar, ¿sí?, primero en esta Bahía Blanca exportadora, en esta Bahía Blanca que juega un papel fundamental en la economía exportadora del país desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Por otro lado, que el crecimiento de la actividad productiva de la carne, a partir de sobre todo la década del 30, ¿sí?, nos permite ver por qué Cerri crece la importancia de Cerri en la estructura productiva local. También nos permite ver cómo se transforman las condiciones laborales a partir de la llegada del peronismo, ¿sí?, y el impacto que tiene en la ciudad, ¿sí?, que hace que los gremios más importantes de la ciudad se alineen con el gobierno peronista. Pero también permite ver el impacto, la huelga del 62, permite ver el impacto que implicó para los trabajadores el golpe del 55, el avance sobre las conquistas bajo la llamada modernización que llevaban adelante los desarrollistas en la Argentina en sus distintas facetas,
semidemocráticas con Frondizi, ¿sí? O autoritarias con Onganía luego en el 66, ¿sí? ¿Qué era la modernización? Que planteaban la necesidad de racionalizar la economía y modernizarla, ¿sí? Está bien, pero en esos planes democráticos, pseudo-democráticos o de facto como pasó después, a mí lo que me da la sensación que a veces la población en general no llega a cuestionarse es, cada vez que vinieron lo dejaron peor. Este plan de llevar la Argentina a un lugar que un poco a veces no se entiende cuál sería, siempre es tomando deuda y rompiendo las pocas cosas que andaban bien. Es que creo que justamente lo que permite ver la huelga en ese sentido es que esas retóricas de modernización, digo, siempre han implicado a lo largo de la historia argentina, o por lo menos lo que permite ver la historia, un avance directo sobre las conquistas de los trabajadores. Porque no hay política de racionalización, que no es otra cosa que el ajuste, digo, una política de ajuste, que no impacte, que no se haga desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y que impacte sobre las mayorías trabajadoras. Pero sin embargo, y ahí retomo lo que decía Joaquín de las derrotas, ¿sí? Bahía Blanca fue un lugar de enorme conflictividad obrera en la década del 50, en la década del 60. ¿Sí? La huelga del 62, la huelga de la carne del 62, va de la mano de la huelga ferroviaria del 58, de la huelga ferroviaria del 61, de la huelga textil del 59 y la huelga de la carne del 62. Digo, el final de la década del 50 y principios de la década del 60, en Bahía Blanca, la ciudad es un quilombo, ¿sí? Es un quilombo Bahía Blanca. Lejos de esa imagen armoniosa del pasado, donde todo era mejor, había conflicto. ¿Hay recuerdo en eso, en la comunidad de esa ciudad de quilombo? Porque vos sabés que cuando uno habla con gente grande, yo te soy sincero, dependerá tal vez del ámbito en el que uno se movió a lo largo de la vida, pero son cosas que si no las traes vos acá a la columna... No se saben. No es algo que surge dentro de los recuerdos familiares. Che, el quilombo de la huelga del 60, como te puede pasar en otro lado, ¿no? Yo no estaba ni enterada de esto. Mirá, bien, educando al soberano. Igualmente mi familia vino en el 70 acá a Bahía. Bueno, aparte, profe. Juega el otro partido, ella tiene campo. ¿Se ve Julio Cobos vos? Ella juega. ¿Estás con Cobos? No. Pero igual, profe, estamos viendo si nos quedamos con algo nosotros. Bien, listo. Después pásame por lo que puedo. Ponemos una fábrica de dulce de leche, gusta, algo de eso. No, Dulce de leche comunista. Ahí está. Lenin. Dulce de Lenin le ponemos. Dulce de Lenin. Dulce de Lenin, No, es bueno. Dulce de Lenin es espectacular. Pero entonces, digo, ahí retomando un poco lo que decía Joaquín, lejos de la imagen del pasado armonioso, Sí. donde todo era ideal, la ciudad iba como a su un tren, esplendor. a su esplendor, a un esplendor que era el destino. Bueno, lo que vemos es que el pasado está plagado de conflicto, ¿sí? Pero también atravesado por la solidaridad, por la conciencia de los derechos adquiridos y obviamente de la conciencia de la necesidad de defenderlos día a día, a pesar de que pareciera, ¿sí?, que los que ganan son siempre los mismos. Digo, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, de que la conflictividad forma parte de la historia, ¿sí?, y de que nada se consigue si no se lucha para lograrlo. Creo que eso es lo que hay que pensar, más allá de la derrota o la victoria. Me parece que para pensar en sociedades más democráticas hay que pensar en el disenso, en el conflicto, que son inherentes a la democracia, lejos de algunos discursos que plantean o que persiguen a quienes osen discutir, ¿sí?, o osen levantar la voz. Me parece que es importante recuperar esa historia de luchas y de conflictos, en la cual, y esto también es importante, participaron muchos de nuestros familiares o fueron afectados muchos de nuestros familiares, porque también hay algo de ese borramiento de la memoria, Obvio. que implica decir, los N peronistas o los zurdos, que esto, que el otro, capaz tu abuelo era un N peronista o era un comunista, y luchó y le puso el cuerpo a lo que quería justo. Me parece que eso es importante en un contexto en el cual parece que el disenso no es bienvenido. Y que además el ismo que le quieras agregar a tu abuelo o a tu bisabuelo no lo inhibe de ser tu familiar. Viste que este borramiento no solamente de la cultura o de la historia es, bueno, pero si H es B, entonces, y no es así. Sigue siendo tu abuelo o tu bisabuelo, y algo de eso lo hizo por vos, por tu familia o por quien fuere. Después, ¿a qué ismo pertenecía? Podés vos formar parte o no, podés denigrarlo o no, pero viste que está
en la actualidad el ensañamiento de que si perteneces sos una mierda. Sí, y sobre todo, a ver, en este accionar, ¿no? que violento, ¿no? De decir, bueno, si perteneces a tal o cual, en el cual todos formamos parte. Me parece que es algo lamentablemente que está instalado como parte de una nueva cultura política que se está dando en el país. Me parece que no es sano. Se lo hicimos a los niños libertarios durante la campaña en el 23 y me hago cargo. Bien, está buena esa y está esa mal, autoridad. sí, le faltamos el respeto, le dijimos que eran unos tarados, que eran unos pibes estaban unos tontonos que estaban atrás de la computadora. Bueno, demostraron que no. Bien, Y que es un sesgo de mierda que uno tuvo. Sí. Y me parece que en algún Por más punto... de que ellos no vayan a bajar de dejar de tirar Bueno, piedra, pero bueno. Pero ahí me parece que uno tiene que... Es más por uno que por el otro. Sí, y me parece que de nuevo, recuperar estas historias más allá de la lectura política que hoy quiera o puede hacer uno, que la hará cada quien. Yo particularmente no me interesa demasiado pensarlo de forma en paralelo, ¿no? Decir, bueno, Sí, como en el 62, yo creo que eso no sirve demasiado. Sí, me parece que nos permite contar estas historias, nos permite entender el pasado de la ciudad, ¿sí? Nos permite sentirnos parte de una historia que nos abarca, ¿sí? Y que es más amplia que nosotros, lo sepamos o no, ¿sí? Lo sepamos o no, y que tiene que ver de nuevo con el mundo del trabajo, con la gente que construyó Bahía Blanca al fin y al cabo, ¿no? Cuando uno piensa, ¿quién hizo Bahía Blanca? Y le hicieron los laburantes de Cerri también, que iban a poner el lomo todos los días en el frigorífico, se cagaban de frío, y de calor, laburaban en el puerto. Y muchas veces eso está borrado o silenciado, ¿no? Parece que la ciudad creció de un hongo. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Y que esa ciudad fue forjada también a la luz de estos conflictos, de estas luchas, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. No son las únicas formas, pero también son partes importantes para entender la ciudad en la que vivimos. Entonces, querer negarlas, querer borrarlas, es ayudar a no comprender la ciudad. Es poner una barrera, borrar, silenciar esto, es poner una barrera al entendimiento de la historia local, que me parece que en lo que nos transforma de conocer la historia local y la historia a nivel general, es en ciudadanos más libres. Aplausos, por favor, por el profesor. Impresionante. El profesor, ya como siempre. El frío que hace, chicos, es una cosa impresionante. Cuando dijo frío los trabajadores de Cerri, dije, qué frío que tenemos. Qué acá. frío que tenemos. Está fresco, está fresco. Pero se la banca Soria, che. Tiene una remerita abajo, mirá. Pará, y aparte trajo el corte de pelo de la banda que va a volver a ver ahora antes de fin de año. En febrero del año que viene. Febrero del año que viene. El hombre fanático de My Chemical Romance. Oh, yes. Fanático total. Oh, yes. Fanático total. Tremendo. Ya te estás dejando el flequillo para febrero. Sí, más o menos. Bien, igual, El otro día subí la foto ahí con los ojos maquillados. Sí, ojos maquillados. Sí. Y una adolescencia emo. Estamos hablando de 2008, 2009, 2010. ¿Había preocupación en casa de que... No, por suerte mis viejos... Del delineamiento de ojos. No, pero preguntas de los 2000, chicos. No estoy haciendo preguntas de los 2020. No se pongan nerviosos. Primero que no fue una práctica que hice... ¿Que duró mucho? No, me acuerdo de una cena con los compañeros en ese momento de secundaria que estamos boludeando. No fue algo que hice demasiado. Y la verdad es que mis viejos en mi casa me bancaron... Todo. Bueno, todo. Aplauso para los papis de Soria. Para Silvia y para Jorge, porque realmente... ayer hablábamos de la música de gente gritando, la bancaron siempre. Mi vieja siempre me dice, me acuerdo la primera vez que pusiste los Sex Pistols en casa. Dice, sentí que estaban torturando a alguien en tu habitación. Muy arriba. Radiohead, ¿viste? Más bajón, ¿viste? Se la bancaron siempre. El nene se me quiere cortar el nene. Claro. No. La verdad que han sido y son padres maravillosos. Pero bueno, les tocó el hijo que escucha hardcore punk. Y bueno, está bien. Es lindo My Chemical Romance. A mí me gusta. Tiene unos temas que me gustan. A mí me gusta mucho. Y yo en el 2008 no los pude ir a ver. Claro. Vinieron en el 2008, no los pude ir a ver. Y bueno, el otro día cuando salieron a la venta las entradas, todos los más 30, que en el 2008, 2007 teníamos 15, 14, 16, fue como, vamos. ¿No vienen desde el 2008? De 2008, pero se separaron en 2012. Claro. Ah. Y ahora En volvieron. 2012 y volvieron hace un par de años. Y todos pensamos que por el contexto económico del país no iban a venir. Y Pero se empezó a rumorear y fue como, Vamos. Vamos. Y en septiembre viene Green Day. Así También. que también Claro. probablemente vaya a ver a Muy Green bien. Day, que es así mi banda. Acá tenemos. Mira, Señora. ¿Cómo? Bueno, amigo. No, la señora se queda. La señora se ok, queda, ok, se queda ok. en Buenos Aires. Se queda en Buenos Aires. Ok. Pero no compartimos el gusto musical. Está bien eso. Está bien, sí. Eso está bien. Voy a pasar a contar algo, Moreto, si me permitís.
¿Me permitís? Sí, pero hace lo que quieras, tu programa, por favor. Antes de que el Chuni nos cuente qué pasó en el Banco Provincia de Colón, agradezco ayer la invitación en Juanita Primera, que me invitaron a la presentación de prensa de El Loco y la Camisa, una obra de Nelson Valente que la dirige Belén Sosa, en la que participan Alexandra Teodori, Carlos Cosiarini. Carlos Cosiarini lo he visto en otras obras. Sí, claro. Está muy crack. El año pasado fui a ver una obra que actuó junto con Sergio Julián y están varias obras más. Sí, yo ya lo he visto en otras obras. Genio, la verdad Carlos, que es un crack. Lucas Conrad, que estuvo acá en Jueves Turno Noche el año pasado haciendo música. Lucas Conrad hace toda la musicalización de la obra. En vivo. En vivo. Todo con sintetizador. Con sintetizador y además actúa también en la obra Lucas Conrad, Azul Martín y Manuel Serana. Manuel Serana, el hijo de Andrea Romero, le mandamos un gran saludo. Andrea estaba ahí con su familia también en primera fila. Es espectacular el papel de Manuel, que es justamente el protagonista del Loco y la Camisa. ¿De qué va la es una obra, les recomiendo para que la vayan a ver en Juanita Primera, que ya prometí que voy a ir a la otra obra que se estrena ahora dentro de poco. Esta es la quinta función del Loco de la Camisa, que era, insisto, la función de prensa. Trata de una familia tipo, una familia promedio, papá, mamá, hermana, hijo, y el hijo, que es ya un adolescente entrando en la adultez, da la sensación, que tiene algún espectro, alguna situación del espectro autista o algo por el estilo. No sé si necesariamente es esa la condición, pero bueno, es un joven